Hola queridos amigos, muy feliz día para cada uno de ustedes, muy buen martes. Gracias por estar del otro lado, como cada día lo tratamos de hacer. Queremos ser agradecidos a Dios y a ustedes porque Él nos permite hacer esta pequeña reflexión diariamente de un capítulo diario. Gracias al cielo podemos reflexionar en un capítulo de cada día y podemos tener un tiempito para hablar acerca del capítulo 7 del libro del profeta Ezequiel. Tenemos un libro muy largo, muy extenso. El profeta Ezequiel escribió varios capítulos, más de 40, así que tenemos más de un mes para seguir estudiando todavía este hermoso libro. Hoy nos toca el capítulo 7 y vamos a hablar acerca de una endecha de juicio, como una lamentación de juicio de todas las consecuencias, de todas las razones, o algunas razones, no todas, de por qué vendría este juicio de parte de Dios al pueblo de Judá. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Querido Señor nuestro que moras en el cielo, estamos aquí, oh Dios, humildemente para suplicarte que nos acompañes, que por favor bendigas la lectura y el análisis de esta ocasión en este capítulo. Y gracias a Dios porque nos enseñas dónde fue la raíz del problema de Judá, para no caer también en ese mismo error, Señor. Sabemos de que llegará el juicio, que cada uno tendrá que dar cuenta ante tu presencia, y solo pedimos poder pasar ese juicio gracias a nuestro abogado, el Señor Jesús, y también su actividad como juez cuando Él venga a buscarnos. Queremos invitarte en este momento y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Obviamente en 15, 18 minutos, 20 más o menos, algunos que son más largos se extienden más de 25 minutos, no podemos tocar todos los versículos, pero sí vamos a hablar acerca de los centrales o aquellos que son los, al menos dentro del estudio del capítulo, son los que más debiéramos tener en cuenta al momento de leer. En los versículos del capítulo 7, recordemos, tiene 27 versículos y el tema central de este capítulo es cuán cerca están los juicios de Dios. Y a su vez, cuánto va a alcanzar ese juicio divino. ¿Qué tipo de extensión tendrá? ¿Qué tipo de alcance, la magnitud de las consecuencias de ese juicio? En los versículos 1 al 4, Dios dice primeramente que es un texto duro, no es un texto sencillo, porque en este pasaje del capítulo 7 es extremadamente la justicia divina, se palpa el aspecto de la sentencia moral que Dios dictaminó a su pueblo, y no vemos un grado de misericordia. La misericordia de Dios no está manifiesta en este capítulo. En este capítulo está manifiesta exclusivamente la justicia divina. Dios habla en los versículos 1 al 4 acerca del final. Dice, este es el fin, dice el versículo 2. Llega el fin sobre los 4 extremos del país, es decir, un alcance universal, un alcance holístico a todo el mundo que vivía en Judá. El juicio llegaría. Dice el versículo 4, no te miraré con piedad y no me compadeceré, porque haré recaer sobre ti tu mala conducta y tus abominaciones persistirán en medio de ti. Así ustedes sabrán. Recuerdan que ayer hablábamos en el capítulo 6 la palabra sabrán. Sabrán, conoceré, seré consciente, pasaré por un proceso de aprendizaje que el Señor ahora me hace consciente de mi situación. Al mirar su santa y magna ley, veo de que mi conducta está bajo el pecado y yo ahora me doy cuenta que tengo un problema. El pueblo, por medio de la pedagogía dolorosa que Dios estaba describiendo, que estaba ya llegando, Dios dice, ahora sí, ya llegó el fin. El pueblo tristemente aprendería por medio del dolor. En los versículos, si ustedes
miran 3 y 4, los versículos 8 y 9 son exactamente lo mismo que el versículo 3 y 4. En los versículos 5 al 7 habla acerca de cómo se sentirá el pueblo, qué tipo de sensaciones va a tener el pueblo. Dice, así habla el Señor, versículo 5, una desgracia nunca vista. Nunca un pueblo tuvo a su Dios tan cercano como el pueblo de Judá. Jamás se vio un pueblo que tuviera el privilegio de tener a su Dios tan cerca como lo tuvo Judá. Tan visible, tan manifiesto, tan concreto como lo tuvo Judá. Una desgracia nunca antes vista. Ya llega la desgracia, llega el fin, se acerca el fin para ti, ya es inminente. Te toca el turno, habitante del país. Llega el tiempo, el día está cercano y ahora se ve cómo está el pueblo. Hay confusión y no alegría en las montañas. La gente está confundida y además también no hay alegría en el pueblo de Judá. Los versículos, como dijimos, 7 y 8 tienen que ver con lo mismo que habló en el versículo 3 y 4. Ahora, en el capítulo de hoy se nombran, quizá hay más, yo encontré esto, se nombran algunos pecados del pueblo. En los versículos 10, 11 y 23 se nombran específicamente 4 pecados o 4 conductas. Dios habla mucho en este capítulo de por tus conductas te juzgaré, no tendré misericordia a causa de tus acciones, no seré piadoso contigo por tu manera de conducirte. Dios siempre en este capítulo habla acerca de la conducta. Y esto es algo que es muy interesante hoy en día porque la Biblia contrasta y lleva a un punto muy extremo a la psicología actual. La psicología habla de que el ser humano no es totalmente culpable de sus acciones, sino que hay factores que lo llevan a ser así. Quizá factores genéticos, quizá un entorno diferente o una situación en particular. Pero la Biblia habla de manera individual que cada ser humano rendirá cuenta ante la presencia de Dios. Y Dios en este capítulo habla mucho de eso. Por tu conducta te haré esto. Por tu accionar te daré esto. Te daré juicio porque tú te manejas de esta manera. El versículo 10 habla de que Judá practicó el orgullo nacional. Colocó el orgullo en el lugar equivocado. En el versículo 11 dice que había violencia en el pueblo. En el versículo 23 habla de homicidios, o sea, muertes a otros. Y también habla del accionar de jueces de manera totalmente corrupta. Los pecados que Dios señala acá son pecados muy serios, muy claros. Ustedes me dicen son pecados más internos, más personales, que quizá alguien no lo ve. Bueno, pero eran pecados muy visibles, eran pecados que llevó al extremo al pueblo de Judá. El pueblo de Judá llevó al extremo su vida inmoral, su vida de falta de amor para con el prójimo. Los versículos 12 y 13 hablan, es interesante esto, porque habla acerca de el comercio que no va a traer ni crecimiento económico, ni tampoco alegría para el vendedor ni para el comprador. Quizá el vendedor vendía, por la situación que se estaba dando, vendía un terreno más barato, pero el comprador no iba a tener la felicidad, la dicha de comprar ese terreno. El vendedor no iba a ser feliz de recibir ese dinero. ¿Por qué? Porque todas esas tierras iban a ser propiedad del imperio babilonio. El versículo 14 habla de que se hará un llamado al combate y nadie irá, sonará la trompeta y nadie irá. ¿Por qué? Porque todos sabrán que no tendrá sentido luchar, porque habrán comprendido que están luchando contra Dios. Nadie se alistará para la guerra, nadie defenderá a los combatientes del pueblo de Judá. Verso 15 y 16, a todos alcanzará la
destrucción, afuera la espada, adentro la peste y el hambre. El que esté en el campo morirá por la espada, el que esté en la ciudad lo consumirán el hambre y la peste. Y algunos sobrevivientes van a huir, pero van a morir por la condición precaria que van a tener. Luego, en los versículos siguientes, 19 al 21, habla muy, pero muy, lo que dice el apóstol Pablo, muy interesante, que el amor al dinero, el amor a la riqueza, el amor a los bienes materiales, es la raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo. Y Dios dice acá, en el versículo, bueno, es interesante, en el versículo 17 habla de las manos, de las rodillas, que van a estar debilitadas. En el 18 se vestirán de cilicio, un sayal que representaba humillación, tristeza, dolor, ¿no? También habrá confusión, dice, las cabezas serán rapadas, señal de vergüenza. En el versículo 19 habla de que serán arrojadas su plata, será arrojada su plata, su oro por las calles. Dice que los materiales o los metales preciosos serán tenidos como basura. Y dice, no saciarán, dice el versículo 19, no saciarán su avidez ni llenarán sus entrañas, porque el oro y la plata fueron la piedra de tropiezo que los hizo caer en la iniquidad. Si hay una razón central en este capítulo de hoy, es esta. Yo creo que es el centro, el corazón del capítulo de hoy. La riqueza como el medio para descarriarme de los caminos de Dios. Dice, esa riqueza fue la piedra de tropiezo que los hizo caer en la iniquidad. Riquezas siendo un obstáculo. Y la riqueza llevó obviamente a la idolatría, dice en el versículo 20, pusieron su orgullo en la hermosura de sus joyas. Y acá habla un poquito acerca de el valor extremista que tuvo el pueblo para con el santuario, para con la riqueza que tenía el santuario, en vez de amar al centro de la adoración que era Dios mismo. Dice, hicieron con ella las imágenes abominables de sus ídolos. La riqueza, queridos amigos, muchas veces va a ser el camino, el medio por el cual uno se va a alejar de Dios. Dice, esa riqueza las entregaré como botín a los extranjeros y como despojos a los impíos de la tierra, y ellos las profanarán. Ahí habla del santuario. Qué triste que el pueblo llegó a este extremo. Apartaré de ellos mi rostro y mi tesoro será profanado. El santuario de Dios iba a ser abierto, iban a ingresar personas allí que no eran personas de Dios, sino personas impías. Dice, llevarán a cabo una matanza porque el país está lleno de juicios por homicidio y la ciudad está llena de violencia. Haré venir a las naciones más feroces, más viles, Babilonia, para que se adueñen de sus casas. Es interesante ese adjetivo posesivo. Dios ya no era el dueño de las casas de Judá. La gente habitaba por su propia cuenta. Dice, acabaré con la soberbia de los poderosos y serán profanados sus santuarios. Otra vez, adjetivo posesivo de ellos, no mío, dice Dios. Los santuarios le pertenecen a ellos. Buscarán la paz, dice, pero no la tendrán, versículo 25. Y versículos 26 y 27 habla del cuerpo, del establishment, del liderazgo, tanto civil como político, así también como espiritual. Ninguno de ellos, ni los ancianos, ni los sacerdotes, ni los profetas, ni los reyes, ni los príncipes, tendrán argumentos, fundamentos para decir, esto está pasando, porque estarán absortos por lo que estará pasando allí. Qué tristeza que el cuerpo de líderes todavía no era consciente de la situación que estaba pasando. Ojalá que nosotros podamos reflexionar en este capítulo de hoy. Queridos amigos, todos, dice el apóstol Pablo, tendremos que pasar por el tribunal de Cristo. Sea bueno o sea malo, todos tendremos que pasar por la presencia del gran juez del universo. ¿Será que esta será nuestra sentencia o será que habrá un consuelo para nuestra situación legal ante Dios?
Ojalá que nosotros podamos reflexionar y que sea de bendición el capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos. Si a usted le gustó este capítulo, suscríbase al canal, apóyennos. Gracias a los que nos están apoyando. Vamos creciendo, como cada día les decimos, y deseamos de corazón que estos estudios sean de crecimiento. Son estudios pequeños, pero tratamos de hacerlo lo más completo posible, con mucho cariño, con mucho afecto. Así que les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, deseando que el Señor les bendiga ricamente.